Querida, usa la tarjeta de mamá. Ella tiene como $130,000 guardados. Escuché la voz de mi hijo Eduardo desde la sala, y sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Estaba en la cocina preparando el almuerzo, con las manos llenas de harina, cuando esas palabras atravesaron la pared y me golpearon el pecho como un puño cerrado. No podía creer lo que acababa de oír. Mi propio hijo, el niño que cargué 9 meses, al que amamanté y crié sola después de que su padre nos abandonara, estaba entregando mi tarjeta bancaria a Graciela, su esposa, como si fuera suya. Como si esos $130,000 que me costaron 40 años de trabajo, de rodillas arruinadas fregando pisos ajenos, de ojos cansados cosiendo hasta la madrugada, fueran de él. Dejé caer el rodillo sobre la mesa y me quedé paralizada, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Estás seguro, amor? ¿No se va a enojar?, preguntó Graciela con esa voz dulce que usaba cuando quería algo, esa voz que yo ya conocía demasiado bien después de 15 años viéndola manipular a mi hijo. Mi mamá no va a decir nada, ella vive aquí gratis, come de nuestra comida, usa nuestros servicios. Es lo menos que puede hacer, ayudarnos un poco. Además, ella ya está vieja, ¿para qué necesita tanto dinero guardado? Nosotros tenemos gastos, tenemos una vida por delante, respondió Eduardo, y cada palabra fue como un cuchillo enterrándose en mi espalda. Me quedé ahí de pie, mirando la masa sobre la mesa, sintiendo como las lágrimas querían salir, pero yo las contuve. No iba a llorar. Ya no. Había llorado suficiente en esta casa durante los últimos 20 años, desde que Eduardo me convenció de vender mi pequeña casa para ayudarlo con el enganche de esta propiedad que ahora él decía que era solo suya. Gratis, había dicho. Vivía gratis en la casa que yo ayudé a comprar. Comía gratis de la comida que yo cocinaba todos los días. Usaba gratis los servicios que yo pagaba con mi pensión de $500 mensuales que entregaba completa cada mes, sin quedarme ni un centavo para mí. Escuché los pasos de Graciela acercándose hacia la puerta, el ruido de su cartera, las llaves del auto. Se iba al centro comercial con mi tarjeta en la mano, con el código que Eduardo le había dado, con acceso a cada dólar que yo había sudado. Voy al mal, suegrita, ¿necesita algo?, me gritó desde la sala con esa falsa amabilidad que usaba delante de Eduardo, como si fuéramos amigas, como si no me hubiera quitado a mi hijo pedazo por pedazo durante todos estos años. No, hija, gracias, respondí con la voz más firme que pude, sin voltear, sin dejar que viera mi cara. Escuché la puerta cerrarse, el motor del auto encenderse, el sonido alejándose por la calle. Me senté en la silla de la cocina y miré mis manos. Manos de 68 años, llenas de arrugas y manchas, manos que trabajaron sin descanso desde que tenía 14. Recordé cada uno de esos $130,000. Cada billete tenía una historia, un sacrificio, una renuncia. Los primeros 10,000 los junté trabajando de costurera en un taller donde entraba a las 6 de la mañana y salía a las 8 de la noche, 6 días a la semana. $20 diarios que guardaba en un sobre debajo del colchón. Me tomó 3 años juntar esos primeros 10,000, comiendo arroz con frijoles casi todos los días, sin comprarme ni un par de zapatos nuevos. Otros 20,000 llegaron de las limpiezas extras que hacía los domingos, el único día que se suponía debía descansar. Casas enormes de familias ricas que me pagaban $50 por 8 horas de trabajo. Limpiaba 3 casas cada domingo. $150 que guardaba completos, sin gastar ni uno. El resto vino de años y años de no tener vida propia, de no comprarme ropa, de no ir al salón de belleza, de no salir a comer a restaurantes, de decir que no a todo lo que costara dinero. Mientras otras mujeres de mi edad iban a pasear con sus amigas o se daban gustos, yo contaba centavos y los guardaba en la cuenta del banco que abrí hace 30 años. ¿Y para qué? Para tener un lugar propio algún día. Un apartamento pequeño, modesto, donde nadie pudiera decirme que vivía gratis. Donde pudiera cerrar mi puerta y ser dueña de mi espacio, de mi paz, de mi vida. Eso era todo lo que quería. No era mucho pedir después de 68 años en este mundo. Pero ahora mi hijo, mi propio hijo, acababa de entregar mi tarjeta como si fuera suya. Como si yo no existiera. Como si mi vida y mi esfuerzo no valieran nada. Eduardo entró a la cocina con su teléfono en la mano, sin siquiera mirarme. Se sirvió un vaso de agua y se recargó en el refrigerador. Ya casi está la comida, ¿mamá? Tengo una reunión a las 3 y necesito comer rápido, dijo con ese tono que usaba últimamente, ese tono que no era una pregunta sino una orden.
Ya casi, respondí, levantándome para seguir con la masa, aunque sentía las piernas temblorosas. Oye, mamá, Graciela fue al centro comercial. Necesitábamos algunas cosas para la casa, dijo sin levantar la vista del teléfono, como si fuera la cosa más normal del mundo. No respondí. Seguí amasando, presionando la masa con más fuerza de la necesaria, sintiendo como la rabia y el dolor se mezclaban en mi pecho. ¿Escuchaste lo que te dije?, preguntó Eduardo, ahora sí mirándome. Sí, escuché, dije sin voltear. ¿Y algún problema? Había irritación en su voz ahora, como si yo fuera la que estaba haciendo algo malo. Me volteé y lo miré a los ojos. Esos ojos que antes me miraban con amor, con respeto, con admiración. Ahora solo veía impaciencia y molestia. ¿Debería tener algún problema?, pregunté, manteniendo la calma aunque por dentro era un volcán a punto de explotar. No, claro que no. Solo son algunas cosas para la casa. Además, mamá, tú vives aquí, es normal que ayudes con los gastos de vez en cuando, dijo, y volvió a su teléfono como si la conversación hubiera terminado. Ayudar con los gastos. Eso dijo. Como si no entregara mi pensión completa cada mes. Como si no cocinara, limpiara, lavara y planchara para toda la familia sin cobrar $1. Como si los últimos 20 años de mi vida no los hubiera dedicado a servirles. Entiendo, fue lo único que dije, y volví a mi masa. Eduardo salió de la cocina y yo me quedé ahí, de pie, mirando por la ventana hacia el pequeño jardín que yo misma cuidaba. Las rosas que planté, el pasto que regaba cada mañana, los tomates que crecían en la esquina. Todo en una casa que mi hijo decía que era solo suya. En ese momento tomé una decisión. No iba a quedarme de brazos cruzados viendo cómo me robaban lo único que me quedaba. No iba a permitir que Graciela gastara en un día lo que a mí me costó 40 años juntar. Y definitivamente no iba a seguir viviendo en una casa donde me trataban como sirvienta y no como madre. Terminé de preparar el almuerzo, me limpié las manos en el delantal y fui directo a mi habitación. Cerré la puerta con seguro, saqué mi teléfono viejo y marqué el número del banco que tenía memorizado. Esperé los tonos con el corazón acelerado. Banco Nacional, buenos días, habla Carmen, ¿en qué puedo ayudarle?, contestó una voz amable del otro lado. Buenos días. Necesito bloquear mi tarjeta de débito inmediatamente, dije con voz firme. ¿Puede confirmarme su nombre completo y número de cuenta, por favor?, preguntó la operadora con profesionalismo. Le di todos mis datos, respondí las preguntas de seguridad, confirmé mi fecha de nacimiento y mi dirección. Cada segundo que pasaba sentía como mi corazón latía más rápido, como si estuviera cometiendo un crimen, cuando en realidad solo estaba protegiendo lo que era mío. Entiendo, señora Josefina. ¿Hubo algún problema con la tarjeta? ¿La perdió o se la robaron?, preguntó la operadora. Digamos que alguien la tiene sin mi autorización, respondí, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Perfecto, procedo a bloquear la tarjeta inmediatamente. A partir de este momento, nadie podrá hacer ninguna transacción con ella. ¿Desea que le enviemos una nueva tarjeta a su domicilio?, explicó Carmen desde el banco. Sí, por favor, pero no la envíen a esta dirección. La recogeré personalmente en la sucursal la próxima semana, dije, pensando rápido. No quería que Eduardo o Graciela interceptaran mi nueva tarjeta. Sin problema, señora Josefina. Su tarjeta quedó bloqueada a las 11:25 de la mañana. ¿Algo más en lo que pueda ayudarle?, preguntó la operadora. No, eso es todo. Muchas gracias, dije, y colgué el teléfono con las manos temblorosas. Me senté en la orilla de mi cama, esa cama individual que Eduardo me había dado cuando me mudé a esta casa, diciéndome que el cuarto era pequeño y no cabía una cama más grande. Miré alrededor de mi habitación. 3 metros por 3 metros. Una cama, un pequeño closet, una mesita de noche. Esto era todo mi espacio en una casa de 4 recámaras. Graciela tenía un vestidor completo para ella sola, más grande que mi habitación entera. Eduardo tenía su oficina privada donde nadie podía entrar. Había una sala de televisión, un comedor formal que solo usaban cuando venían visitas. Y yo vivía en el cuarto más pequeño, el que originalmente era la despensa. Pero no me había quejado. Nunca me quejaba. Porque era mi hijo, porque lo amaba, porque pensaba que algún día él volvería a verme como su madre y no como una carga. ¡Qué ingenua fui! Escuché el teléfono de Eduardo sonar en la sala.
Su voz respondiendo. Luego silencio. Luego su voz más alta, más alterada. ¿Cómo que está bloqueada? Eso es imposible. Mi mamá nunca bloquea nada. Ella ni siquiera sabe cómo usar esas cosas del banco, decía Eduardo, y podía escuchar la frustración en su tono. Me quedé quieta, conteniendo la respiración. Escuchando. Graciela, espera, déjame llamar a mi mamá, dijo Eduardo, y segundos después golpeaba mi puerta. Mamá, ¿estás ahí? Necesito hablar contigo urgente. Voy, dije, esperando unos segundos antes de abrir la puerta, fingiendo que estaba ocupada. Abrí y ahí estaba Eduardo con el teléfono en la mano, con esa expresión de ansiedad que ponía cuando las cosas no salían como él quería. Mamá, Graciela me acaba de llamar del centro comercial. Dice que tu tarjeta no funciona, que aparece como bloqueada. ¿Tú la bloqueaste? Preguntó directo, sin rodeos. Lo miré a los ojos y por primera vez en 20 años no sentí miedo de decir la verdad. Sí, yo la bloqueé, respondí con calma. ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? Graciela está en la caja con un carrito lleno de cosas. Está pasando una vergüenza horrible, dijo Eduardo elevando la voz. Yo no le di permiso para usar mi tarjeta. Ese dinero es mío, dije manteniendo la compostura. Mamá, no empieces con eso ahora. Graciela solo iba a comprar algunas cosas que necesitamos para la casa. No es para tanto. Llama al banco y desbloquea la tarjeta ahora mismo, ordenó Eduardo con ese tono autoritario que había desarrollado con los años. No, dije simplemente. Eduardo se quedó en silencio, mirándome como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Probablemente era la primera vez en 2 décadas que le decía que no. ¿Cómo que no? Mamá, no estás entendiendo. Graciela está esperando en el centro comercial con $82,000 en compras. ¿Tienes idea de la vergüenza que está pasando ahora mismo?, dijo Eduardo, ahora con la cara roja de ira. $82,000, repetí lentamente, sintiendo como esas palabras me quemaban la garganta. Eduardo, ella iba a gastar $82,000 de mi dinero sin siquiera preguntarme. Son cosas para la casa, mamá. Un televisor nuevo, una sala, electrodomésticos que ya necesitamos cambiar. No es como si fuera para ella sola, explicó Eduardo como si eso justificara todo. Yo no autoricé esos gastos. Ese dinero lo junté yo, trabajando 40 años. No es dinero de la familia, es mi dinero, dije con voz firme, aunque por dentro estaba temblando. Mamá, tú vives en esta casa. Usas la luz, el agua, el gas, el internet. Todo eso cuesta dinero. ¿O crees que sale gratis? Es justo que contribuyas, dijo Eduardo cruzándose de brazos. Yo te entrego mi pensión completa cada mes. $500 que nunca me devuelves. Cocino, limpio, lavo, plancho. ¿Eso no es contribuir?, pregunté, sintiendo como la voz se me quebraba pero manteniéndome firme. Esos $500 no alcanzan ni para cubrir tus gastos de comida. Mamá, estás siendo egoísta. Tienes $130,000 guardados que no estás usando para nada. ¿Para qué los quieres? ¿Qué vas a hacer con ellos a tu edad?, dijo Eduardo, y esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. A mi edad. Como si a los 68 años ya no mereciera tener sueños, planes, dignidad. Ese dinero es para comprar mi propio apartamento y dejar de ser una carga para ti, dije, y vi como Eduardo abría los ojos sorprendido. ¿De qué estás hablando? Nadie dijo que eres una carga, respondió Eduardo, pero su voz no sonaba convincente. Tú acabas de decirlo hace 5 minutos en la sala. Le dijiste a Graciela que yo vivía aquí gratis, que comía de su comida, que usaba sus servicios, que ya estaba vieja y no necesitaba tanto dinero, dije, y vi como la cara de Eduardo se ponía pálida al darse cuenta de que yo había escuchado todo. Se hizo un silencio largo e incómodo. Eduardo abrió la boca varias veces como tratando de encontrar palabras, pero no salió nada. Mamá, yo no quise decir eso de esa manera, finalmente dijo, pero sin mirarme a los ojos. Pero lo dijiste. Y lo pensaste. Y ahora mismo estás más preocupado por la vergüenza de Graciela en el centro comercial que por el hecho de que intentó gastar $82,000 míos sin mi permiso, dije, sintiendo como las lágrimas querían salir, pero yo las seguía conteniendo. Ella es mi esposa, mamá. Es normal que yo la defienda, dijo Eduardo. Y yo soy tu madre.
¿No es normal que tú me defiendas a mí?, pregunté, y esa pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros como un fantasma. Eduardo volvió a quedarse callado. Miró su teléfono, luego me miró a mí, luego volvió a mirar el teléfono. Podía ver el conflicto en su cara, la batalla entre su conciencia y su lealtad a Graciela. Mamá, por favor, solo desbloquea la tarjeta por hoy. Graciela ya está ahí, ya eligió todo. No podemos dejarla en ridículo. Después hablamos de esto con calma, dijo Eduardo con un tono más suave ahora, tratando de manipularme con culpa. No, Eduardo. Y dile a Graciela que venga a casa. Tenemos que hablar los tres, dije con una firmeza que no sabía que tenía. Mamá, no hagas esto más grande de lo que es. Por favor, suplicó Eduardo. Yo no hice nada. Ustedes son los que tomaron mi tarjeta sin permiso. Ustedes son los que estaban planeando gastar mi dinero como si fuera suyo. Yo solo estoy protegiendo lo que me pertenece, dije, y di un paso atrás para cerrar la puerta de mi habitación. Eduardo se quedó parado frente a mi puerta cerrada. Escuché cómo golpeaba suavemente con los nudillos. Mamá, abre por favor. No te enojes, decía con esa voz que usaba cuando era niño y hacía algo malo, esa voz que antes me derretía el corazón pero que ahora solo me daba rabia. No respondí. Me senté en mi cama y esperé. Escuché sus pasos alejándose, escuché cómo hablaba por teléfono con Graciela en voz baja, escuché cómo le explicaba que yo había bloqueado la tarjeta. Escuché también los gritos de Graciela del otro lado del teléfono, tan fuertes que atravesaban el aparato. Tu madre está loca. Estoy aquí parada como una idiota frente a toda esta gente. La vendedora ya llamó al gerente. Esto es humillante, gritaba Graciela, y yo no sentí ni una pizca de culpa. Que sintiera vergüenza. Que sintiera lo que se siente cuando alguien te hace quedar mal. Yo había sentido vergüenza durante 20 años cada vez que me presentaba como la mamá que vive con nosotros en las reuniones familiares. Cada vez que Graciela le decía a sus amigas que yo ayudaba con la casa como si fuera la empleada doméstica. Pasó media hora antes de que escuchara el auto de Graciela llegar. La puerta se abrió con un golpe tan fuerte que hizo temblar las paredes. Escuché sus tacones contra el piso de madera, ese sonido que siempre anunciaba tormenta. ¿Dónde está tu madre?, preguntó Graciela con voz llena de veneno. Graciela, cálmate. Vamos a hablar esto con tranquilidad, dijo Eduardo intentando apaciguarla. ¿Tranquilidad? ¿Tranquilidad? Tu madre me hizo pasar la vergüenza más grande de mi vida. Había como 20 personas mirando mientras la vendedora intentaba pasar la tarjeta una y otra vez. Tuve que dejar todo ahí y salir corriendo, gritaba Graciela, y yo podía imaginarla perfectamente con su cara roja y sus manos agitándose en el aire. Ya sé, mi amor, ya sé. Pero ella escuchó lo que hablamos esta mañana. Está molesta, explicó Eduardo. ¿Y qué si escuchó? Dijimos la verdad. Ella vive aquí sin pagar nada, lo mínimo que puede hacer es ayudarnos cuando lo necesitamos. No es justo que tenga $130,000 guardados mientras nosotros nos matamos trabajando y pagando todas las cuentas de esta casa, dijo Graciela, y cada palabra me confirmaba lo que yo ya sabía. Para ella, yo no era una persona, era una fuente de dinero. Me levanté de la cama y abrí la puerta de mi habitación. Caminé hacia la sala donde los dos estaban parados. Graciela me miró con esos ojos llenos de furia, todavía con las bolsas del centro comercial vacías en las manos. Josefina, necesitamos hablar seriamente, dijo Graciela sin siquiera saludarme, sin un hola o un buenas tardes. Sí, necesitamos hablar, respondí con calma, y me senté en el sillón individual que era el único lugar donde me permitían sentarme. El sofá grande era territorio exclusivo de Graciela. ¿Por qué bloqueaste tu tarjeta? ¿Por qué me hiciste pasar esa vergüenza?, atacó Graciela inmediatamente. Yo no te hice pasar ninguna vergüenza. Tú te la buscaste al intentar gastar $82,000 de mi dinero sin mi permiso, respondí mirándola directamente a los ojos. No es solo tu dinero. Esta es una familia. Las familias comparten, gritó Graciela dando un paso hacia mí. Yo no soy tu familia, Graciela. Yo soy la madre de Eduardo. Y mi dinero es mío. Lo gané yo, lo ahorré yo, y yo decido qué hacer con él, dije manteniendo el tono calmado aunque por dentro quería gritarle todo lo que había guardado durante 15 años. Mamá, por favor, no seas así. Graciela solo quería comprar cosas que de verdad necesitamos para la casa.
El televisor de la sala ya tiene 8 años. La sala está toda desgastada, el refrigerador hace ruidos raros. Intervino Eduardo tratando de justificar lo injustificable. Si necesitan esas cosas, cómprenlas con su dinero. Los dos trabajan. Eduardo gana bien como ingeniero. Graciela trabaja en esa tienda de ropa. Tienen 2 sueldos. ¿Por qué necesitan el mío?, pregunté. Porque tenemos gastos, Josefina. Esta casa no se mantiene sola. La hipoteca son $1,200 al mes, los servicios otros 300, la comida como 500, el internet, los teléfonos, el auto, el seguro. Todo suma. No sobra nada a fin de mes, explicó Graciela con ese tono de víctima que sabía usar tan bien. Yo les doy $500 de mi pensión cada mes. Eso ayuda, dije. $500 no son nada, Josefina. Con eso apenas se cubre tu comida, dijo Graciela con desprecio. Entonces déjame ir. Déjame comprar mi apartamento con mi dinero y dejar de ser una carga para ustedes, dije, y vi cómo Graciela y Eduardo intercambiaban una mirada rápida, una mirada que no supe interpretar en ese momento, pero que después entendí perfectamente. Mamá, no digas eso. Nadie quiere que te vayas. Esta es tu casa, dijo Eduardo, pero sus palabras sonaban huecas, ensayadas. Esta no es mi casa, Eduardo. Tú mismo lo dijiste esta mañana. Esta es tu casa. Yo solo vivo aquí, dije sintiendo como la voz se me quebraba finalmente. Ay, por Dios, no empieces con el drama, Josefina. Nadie dijo eso. Eduardo solo estaba hablando, intervino Graciela poniendo los ojos en blanco. Sí lo dijo. Y tiene razón. Por eso quiero irme. Quiero mi propio lugar donde yo sea la dueña, donde yo pague mis propias cuentas, donde nadie me haga sentir que soy una carga, dije, y las lágrimas finalmente empezaron a rodar por mis mejillas. Mamá, tú no puedes vivir sola. Tienes 68 años. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si te caes? ¿Quién te va a cuidar?, dijo Eduardo con esa falsa preocupación que me daba más rabia que sus insultos. Tengo 68 años, no 108. Estoy perfectamente saludable. Puedo cuidarme sola. Lo hice durante 40 años antes de venir a vivir aquí, respondí limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Pero ahora es diferente. Mamá, ahora eres mayor. Necesitas estar con familia, insistió Eduardo. Lo que necesito es respeto. Y dignidad. Y eso no lo tengo aquí, dije levantándome del sillón. Mira, Josefina, seamos honestos, empezó Graciela cruzándose de brazos. Tú no tienes a dónde ir. No tienes más familia, tus amigas están igual o peor que tú, no tienes nadie. Si te vas de aquí, vas a terminar sola en un apartamento triste, comiendo sola, viendo televisión sola, muriendo sola. Eso es lo que quieres. Sus palabras fueron como bofetadas, cada una diseñada para destruir lo poco que me quedaba de autoestima. Y lo peor era que tenía razón en algo, no tenía mucha familia. Mi hermana había muerto 5 años atrás. Mis padres hacía décadas. Mis pocas amigas estaban dispersas, cada una con su vida, con sus propios problemas. Prefiero estar sola y en paz que acompañada y miserable, respondí, y me sorprendí de mi propia valentía. ¡Ay, qué dramática! Nadie te hace miserable, Josefina. Te estamos dando un techo, comida, compañía. Pero claro, nada es suficiente para ti, dijo Graciela con sarcasmo. Ustedes no me dan nada. Yo pago con mi pensión, con mi trabajo en la casa, con mi dignidad, dije elevando la voz por primera vez. Tu pensión no alcanza ni para la mitad de lo que gastas aquí. Y lavar unos platos y barrer un poco no es trabajo. Cualquiera hace eso, gritó Graciela perdiendo completamente la compostura. Entonces cualquiera puede hacerlo. Contrata a alguien. Yo me voy, dije, y caminé hacia mi habitación. No te vas a ningún lado, mamá. Deja de ser ridícula, gritó Eduardo detrás de mí. Me encerré en mi habitación y escuché cómo los dos seguían discutiendo afuera. Graciela culpando a Eduardo por ser débil conmigo, Eduardo tratando de calmarla, ambos hablando de mí como si fuera un problema que resolver y no una persona. Me quedé sentada en mi cama durante horas, escuchando cómo la casa poco a poco volvía a su silencio habitual. Graciela se había encerrado en su habitación dando un portazo. Eduardo intentó tocar mi puerta 2 veces más,
pero yo no respondí. No tenía nada más que decirle en ese momento. Cuando cayó la noche y la casa estuvo completamente en silencio, saqué mi teléfono viejo y marqué el único número que sabía me daría consuelo. Carmen, mi amiga de toda la vida, la única persona que realmente me conocía. ¿Josefina? ¿Qué pasó, mujer? Son casi las 10 de la noche, contestó Carmen con voz preocupada. Y entonces me derrumbé. Le conté todo. Desde la conversación que escuché en la mañana hasta la pelea con Graciela, desde los $82,000 que intentaron gastar hasta las palabras hirientes sobre mi edad y mi soledad. Carmen me escuchó sin interrumpir, dejándome llorar y desahogarme como no lo había hecho en años. Josefina, escúchame bien, dijo Carmen cuando finalmente me quedé sin palabras. Mañana mismo vienes a mi casa. Te quedas conmigo el tiempo que necesites mientras buscas tu apartamento. No puedes seguir ahí, esa casa te está matando el alma. Carmen, no puedo imponerte eso. Tú vives en un apartamento pequeño, no hay espacio, dije entre sollozos. Tengo un sofá-cama en la sala que es más cómodo que estar en esa casa donde no te valoran. Mañana, Josefina. Mañana empaques lo que necesites y te vienes para acá. No es una sugerencia, es una orden, dijo Carmen con esa firmeza que siempre tenía cuando sabía que yo necesitaba un empujón. Esa noche casi no dormí. Me quedé mirando el techo de mi pequeña habitación, recordando cómo había llegado a ese lugar 20 años atrás. Eduardo acababa de casarse con Graciela y me había dicho que querían comprar una casa más grande, pero no les alcanzaba para el enganche. Yo había vendido mi pequeño apartamento, ese apartamento de 2 habitaciones que había comprado con tanto esfuerzo, y le di el dinero a Eduardo. $50,000 que representaban toda mi vida de trabajo hasta ese momento. Es un préstamo, mamá. Te lo voy a devolver en 2 años cuando me suban el sueldo, me había prometido Eduardo con ojos brillantes de emoción. Pero pasaron 2 años, luego 5, luego 10, y el préstamo nunca se mencionó de nuevo. Cuando yo lo mencionaba, Eduardo se molestaba, decía que él me daba techo y comida, que eso valía más que los $50,000. Ahora entendía que había sido una tonta. Había confiado ciegamente en mi hijo y él había abusado de esa confianza. Peor aún, lo había permitido durante 2 décadas porque tenía miedo de quedarme sola, miedo de que Eduardo me rechazara, miedo de perder al único familiar directo que me quedaba. Pero el miedo a la soledad no podía ser más fuerte que mi dignidad. No podía seguir viviendo así. Cuando amaneció el viernes, me levanté más temprano que de costumbre. Preparé el desayuno como siempre, dejé todo listo en la mesa, pero esta vez no me quedé a servirles. Me bañé, me vestí con mi mejor ropa, y empecé a empacar mis cosas en las 2 maletas viejas que tenía guardadas en el fondo del closet. No tenía mucho. Ropa modesta, algunos zapatos, fotografías, documentos importantes, y la pequeña caja de madera donde guardaba las pocas joyas que tenía. El anillo de matrimonio de mi madre, unos aretes de plata que me regaló mi hermana, una cadena delgada que compré con mi primer sueldo. Todo cabía en 2 maletas. Escuché cuando Eduardo y Graciela se levantaron. Escuché sus voces en el comedor, comiendo el desayuno que yo había preparado. Ninguno tocó mi puerta para ver cómo estaba. Ninguno preguntó si había dormido bien. Era como si yo no existiera a menos que ellos necesitaran algo. Esperé a que ambos se fueran a trabajar. Eduardo salió primero, a las 8:30 como siempre. Graciela se fue a las 9. Cuando escuché el motor del auto de ella alejarse, saqué mis maletas de la habitación. Caminé por la casa por última vez, mirando cada rincón que había limpiado miles de veces. La cocina donde pasé incontables horas cocinando para una familia que apenas me decía gracias. La sala donde nunca pude sentarme cómodamente porque ese era el espacio de Graciela. El comedor donde siempre me sentaba en la esquina, en la silla menos cómoda. Dejé las llaves de la casa sobre la mesa del comedor. Al lado, dejé una nota que había escrito durante la madrugada. Eduardo, me voy. No puedo seguir viviendo en una casa donde solo valgo por mi dinero. Gracias por estos 20 años, pero necesito recuperar mi dignidad. No me busques. Cuando tenga mi nuevo apartamento te enviaré la dirección. Los quiero, pero me quiero más a mí misma. Mamá. Llamé a un taxi y esperé afuera con mis 2 maletas. El vecino de al lado, el señor Ernesto, estaba regando su jardín y me miró con curiosidad. Buenos días, doña Josefina. ¿Se va de viaje?
Preguntó con amabilidad. Algo así, don Ernesto. Algo así, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. El taxi llegó en 10 minutos. El conductor, un hombre joven de unos 30 años, me ayudó a subir las maletas. ¿A dónde la llevo, señora?, preguntó. Le di la dirección de Carmen y durante todo el trayecto miré por la ventana, viendo pasar las calles de la ciudad donde había vivido toda mi vida. Cada cuadra me alejaba de Eduardo y Graciela, y extrañamente, en lugar de sentir tristeza, sentía algo parecido al alivio. Carmen me estaba esperando en la puerta de su edificio cuando llegué. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar, y ese abrazo me hizo llorar de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de dolor sino de gratitud. Ya estás aquí, ya estás a salvo, me susurraba Carmen mientras me acariciaba el cabello como si fuera una niña. Su apartamento era pequeño, como ella había dicho. Una sala comedor, una habitación, una cocina y un baño. Pero era limpio, ordenado y sobre todo, estaba lleno de paz. No había tensión en el aire, no había miradas de desprecio, no había palabras hirientes esperando para atacar. El sofá-cama es todo tuyo. No es gran cosa, pero es cómodo. Y esta casa es tu casa mientras necesites quedarte, dijo Carmen mostrándome dónde podía poner mis cosas. Carmen, yo no sé cómo agradecerte esto, dije con voz quebrada. No tienes que agradecerme nada. Para eso están las amigas. Además, me vas a hacer compañía. Desde que enviudé hace 3 años, esta casa está muy silenciosa, dijo Carmen con una sonrisa cálida. Pasamos el resto de la mañana organizando mis cosas. Carmen me dio espacio en su closet, me mostró dónde estaba todo en la cocina, me hizo sentir bienvenida de 1000 maneras pequeñas. A la 1 de la tarde, mi teléfono empezó a sonar. Era Eduardo. No contesté. Volvió a llamar. Y otra vez. Y otra más. Finalmente dejó un mensaje de voz. Mamá, ¿dónde estás? Vine a almorzar a la casa y no estás. Vi tu nota. Por favor, llámame. Estoy preocupado. Preocupado. Qué interesante que ahora estaba preocupado. No estuvo preocupado ayer cuando me gritó. No estuvo preocupado cuando su esposa trató de robarme $82,000. No estuvo preocupado durante 20 años mientras yo me marchitaba en esa casa. Carmen me miró con ojos interrogantes. ¿Vas a contestarle?, preguntó. Todavía no. Necesito pensar con claridad primero. Necesito decidir qué voy a hacer con mi vida antes de hablar con él, respondí apagando el teléfono. Esa tarde, Carmen y yo nos sentamos en su pequeño balcón con una taza de café. Desde ahí se podía ver la ciudad, los edificios, la vida moviéndose abajo en las calles. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Carmen?, dije después de un largo silencio. No es el dinero que trataron de gastarme. No es siquiera que me hayan faltado el respeto. Lo que más me duele es que perdí 20 años de mi vida tratando de ganarme el amor de mi hijo, y ahora me doy cuenta de que ese amor siempre estuvo condicionado a lo que yo pudiera darle. Carmen tomó mi mano entre las suyas, esas manos también arrugadas por los años pero fuertes y cálidas. Josefina, escúchame bien. Tú no perdiste 20 años tratando de ganar su amor. Tú diste 20 años de amor incondicional, que es muy diferente. El problema no eres tú, el problema es que Eduardo y esa mujer no supieron valorar lo que tenían, dijo Carmen con sabiduría. Pero soy su madre. Se supone que las madres deben sacrificarse por sus hijos, dije sintiendo aún esa culpa que me habían inculcado toda la vida. Las madres deben amar a sus hijos, sí. Pero los hijos también deben amar a sus madres. El amor no es una calle de un solo sentido, Josefina. Y el sacrificio tiene un límite. Cuando el sacrificio te está matando el alma, ya no es amor, es autodestrucción, respondió Carmen con firmeza. Tenía razón. Siempre la tenía. Carmen había sido mi amiga desde que ambas trabajábamos en la misma fábrica textil hace 40 años. Ella me conocía mejor que nadie, había visto mi matrimonio fracasar, había visto cómo crié a Eduardo sola, había visto cómo poco a poco me fui apagando en esa casa. Ahora necesitas pensar en ti, en lo que tú quieres, en lo que Josefina necesita para ser feliz, continuó Carmen. Quiero mi apartamento. Quiero un lugar propio donde nadie pueda hacerme sentir que estoy de más. Donde pueda tomar café en la mañana sin sentir que estoy usando la electricidad de alguien más.
Donde pueda ver televisión sin que me digan que estoy ocupando el sillón, dije, y mientras hablaba sentía como algo dentro de mí se fortalecía. Entonces eso es lo que vamos a conseguir. Mañana mismo empezamos a buscar apartamentos, dijo Carmen con determinación. Esa noche dormí en el sofá cama de Carmen, y fue la mejor noche de sueño que tuve en años. No había tensión, no había miedo de escuchar pasos fuera de mi puerta, no había ansiedad preguntándome qué nueva forma de humillación me esperaba al día siguiente. El sábado por la mañana, mi teléfono seguía apagado, pero podía imaginar la cantidad de llamadas perdidas que tendría. No me importaba. Por primera vez en 2 décadas, yo era mi prioridad. Carmen y yo desayunamos tranquilas, hablando de todo y nada, riendo de recuerdos viejos, haciendo planes. Después nos vestimos y salimos a la calle. Habíamos marcado 5 apartamentos para ver ese día, todos dentro de mi presupuesto. El primero era demasiado oscuro, con ventanas pequeñas que apenas dejaban entrar luz. El segundo estaba en un edificio descuidado con olor a humedad. El tercero era perfecto, pero estaba en un 4º piso sin elevador, y mis rodillas ya no eran las de antes. El cuarto tenía problemas de plomería que el dueño no quería arreglar. Pero el quinto me robó el corazón desde que entré. Era un apartamento en un 2º piso, en un edificio de solo 6 pisos, bien mantenido y seguro. Tenía una sala con un ventanal grande que daba hacia un parque pequeño, una cocina americana perfectamente equipada, una habitación espaciosa con closet, y un baño limpio y funcional. No era grande, unos 60 metros cuadrados, pero era acogedor, luminoso y tenía una energía de paz. ¿Cuánto pide por él?, pregunté al señor que nos lo estaba mostrando. $55,000. Incluye el espacio de estacionamiento abajo y una bodega pequeña en el sótano. Los gastos comunes son $100 mensuales, explicó el señor Benjamín, el dueño del apartamento. $55,000. Podía pagarlo de contado y aún me quedarían $75,000 para vivir tranquila, para emergencias, para mis últimos años. ¿Puedo verlo de nuevo?, pregunté, y el señor Benjamín asintió con amabilidad. Recorrí cada espacio imaginando mi vida ahí. Mi cama en la habitación, mi ropa en el closet, mis pocas fotografías en las paredes. Imaginé preparando café en esa cocina, sentándome en ese ventanal a leer, durmiendo sin sobresaltos. Vi mi futuro en esas paredes vacías, y ese futuro era luminoso. Me lo llevo. Quiero comprarlo, dije con voz firme. El señor Benjamín sonrió ampliamente. Excelente decisión, señora. Es un apartamento con muy buena energía. La señora anterior vivió aquí 20 años. Solo se mudó porque se fue a vivir con su hija al extranjero. Está bien cuidado, nunca ha tenido problemas, explicó mientras sacaba unos papeles de su portafolio. Necesitamos hacer los trámites legales. ¿Tiene usted un abogado de confianza o prefiere que yo le recomiende uno?, preguntó el señor Benjamín. Yo conozco uno bueno, intervino Carmen. El hijo de mi prima es notario, es honesto y cobra justo. Perfecto. Entonces podemos reunirnos el lunes para iniciar los papeles. Normalmente toma una semana completar todo el proceso legal, dijo el señor Benjamín. Una semana. En una semana ese apartamento sería mío. Mi nombre estaría en las escrituras. Sería propietaria, no una carga viviendo de gratis en casa ajena. Salimos del apartamento con el compromiso firmado y un adelanto de $5,000 que pagué con cheque. Carmen y yo nos abrazamos en la calle como 2 niñas emocionadas. Lo hiciste, Josefina. Vas a tener tu propio lugar, gritaba Carmen sin importarle quién nos escuchara. Lo hice, repetí, sintiendo como una sonrisa enorme se dibujaba en mi cara. Realmente lo hice. Regresamos al apartamento de Carmen eufóricas, haciendo planes de decoración, hablando de qué muebles necesitaría comprar, qué cosas podía conseguir de segunda mano para ahorrar dinero. Fue entonces, en medio de esa felicidad, que decidí encender mi teléfono. Tenía 32 llamadas perdidas de Eduardo, 17 de Graciela, y más de 40 mensajes de texto. Los mensajes empezaron preocupados. Mamá, ¿dónde estás? Por favor contesta, estamos angustiados. Pero luego cambiaron de tono. Mamá, esto es ridículo, ya deja el drama, necesitamos hablar de cosas importantes. Y los últimos eran directamente amenazantes. Si no contestas voy a ir a la policía, esto es maltrato a nosotros.
Vas a tener que volver, no tienes a dónde ir. Carmen leyó los mensajes por encima de mi hombro y resopló con indignación. Ese muchacho está mal de la cabeza. Maltrato a ellos, dice. Como si ellos no te hubieran maltratado durante años, dijo Carmen moviendo la cabeza. Tengo que hablar con él. Pero por mensaje, no quiero escuchar su voz todavía, dije respirando profundo. Me senté en el sofá y escribí un mensaje largo, eligiendo cada palabra cuidadosamente. Eduardo, estoy bien. Estoy en un lugar seguro con una amiga. Necesitaba salir de esa casa para recuperar mi salud mental. Durante 20 años viví sintiéndome una carga, y el incidente de ayer fue la gota que derramó el vaso. Compré un apartamento propio. En una semana me mudo. Esto no es un castigo para ti, es una decisión de amor propio para mí. Cuando esté instalada te daré mi dirección y podemos hablar con calma. Te quiero, pero necesito hacer esto. Mamá. Presioné enviar antes de arrepentirme. Vi los 2 cheques que indicaban que el mensaje fue entregado, luego vi cómo cambiaban a azul indicando que lo había leído. Los 3 puntos aparecieron indicando que Eduardo estaba escribiendo. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. Desaparecieron otra vez. Finalmente llegó su respuesta. Mamá, esto es una locura. No puedes comprar un apartamento así nada más. ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién te va a ayudar si te enfermas? ¿Has pensado en eso? Además, Graciela está muy molesta. Dice que le debes una disculpa por la vergüenza del centro comercial. Necesitamos que vuelvas a casa y hablemos esto como adultos. Leí el mensaje 3 veces. Ninguna disculpa de su parte. Ningún reconocimiento de lo que habían hecho. Solo más manipulación, más intentos de hacerme sentir culpable, más preocupación falsa disfrazada de amor. ¿Le vas a contestar?, preguntó Carmen. Sí, dije, y escribí una respuesta corta pero clara. Eduardo, tengo 68 años, no 98. Puedo cuidarme perfectamente sola. Y no le debo ninguna disculpa a Graciela. Ella intentó gastar $82,000 de mi dinero sin mi permiso. Si alguien debe disculparse, son ustedes. Hablamos cuando esté lista. Mamá. Después de enviar ese mensaje, apagué el teléfono de nuevo. No quería seguir leyendo sus intentos de manipulación. Carmen tenía razón cuando decía que yo necesitaba espacio para pensar con claridad, y eso era imposible con Eduardo bombardeándome de mensajes diseñados para hacerme sentir culpable. El domingo fue un día de paz absoluta. Carmen y yo fuimos a misa en la mañana, algo que yo no había podido hacer en años porque los domingos eran cuando Graciela organizaba sus grandes desayunos familiares y yo tenía que cocinar para todos. Después caminamos por el mercado, mirando muebles de segunda mano y cosas para la casa. Encontré una mesa de comedor pequeña pero hermosa, de madera sólida, por solo $80. El vendedor me ayudó a cargarla hasta el taxi. También compré un juego de ollas en buen estado por $30, algunos platos y vasos, toallas para el baño. Carmen insistió en regalarme un juego de sábanas nuevas que vio en una tienda. Para que estrenes tu nueva vida con sábanas nuevas, limpias, sin historia, dijo Carmen mientras pagaba, y yo no pude evitar llorar otra vez, pero esta vez de emoción. Guardamos todo en la bodega del edificio de Carmen, esperando el día que pudiera mudarme a mi nuevo apartamento. Cada cosa que compraba, cada objeto que separaba para mi nueva vida, era un paso más hacia mi libertad. El lunes en la mañana me reuní con el notario, el hijo de la prima de Carmen. Se llamaba Fernando, era un hombre de unos 45 años, serio pero amable. Revisó todos mis documentos, verificó el estado legal del apartamento, y me explicó cada paso del proceso. Señora Josefina, todo está en orden. El apartamento no tiene ninguna deuda, ningún gravamen. El señor Benjamín es el único propietario legítimo. Podemos cerrar la venta el próximo viernes. ¿Está segura de que quiere pagar de contado? Podría conseguir un crédito hipotecario si prefiere no descapitalizarse tanto, explicó Fernando. No, quiero pagarlo de contado. Quiero que sea mío completamente, sin deudas, sin hipotecas. He esperado toda mi vida para este momento, dije con convicción. Entiendo. Entonces el viernes a las 10 de la mañana nos reunimos aquí en mi oficina para firmar las escrituras. Debe traer el pago por $50,000 más $5,000 para gastos notariales e impuestos.
Los 5,000 de adelanto que ya pagó se descuentan del total, explicó Fernando mostrándome todos los papeles. 55,000 en total. Menos de la mitad de mis ahorros. Podía hacerlo. Y lo haría. Salí de la notaría sintiéndome más fuerte que nunca. Caminé por la ciudad observando todo con ojos nuevos. Las tiendas, los parques, los edificios. Todo se veía diferente cuando sabías que estabas construyendo tu propia vida y no solo sobreviviendo en la de alguien más. Cuando regresé al apartamento de Carmen, encendí mi teléfono brevemente para revisar mensajes. Eduardo había enviado solo uno más, y el tono había cambiado completamente. Mamá, hablé con Graciela. Ella está dispuesta a disculparse si tú también lo haces. Podemos olvidar todo este malentendido si vuelves a casa hoy. Te extrañamos. La casa no es lo mismo sin ti. Por favor, piénsalo bien antes de cometer un error que no puedas revertir. Error que no pueda revertir. Como si comprar mi propia casa fuera un error. Como si recuperar mi dignidad fuera algo de lo que arrepentirme. Como si 20 años sintiéndome invisible no fueran el verdadero error. No le contesté. Ya no tenía nada que decirle por el momento. Los días siguientes pasaron en una mezcla de nervios y emoción. Carmen y yo seguimos comprando cosas para mi apartamento. Un sofá pequeño pero cómodo que encontramos en una venta de garaje por $120. Una cama matrimonial usada pero en excelente estado por $200. Un librero delgado, unas lámparas, cortinas sencillas. También fui al banco a organizar todo para el pago. La cajera, una chica joven llamada Ramona, me atendió con mucha paciencia mientras yo sacaba el cheque de gerencia por $55,000. Señora, este es un monto considerable. ¿Está segura de que es una transacción legítima? No queremos que sea víctima de algún fraude, me dijo Ramona con genuina preocupación. No es un fraude, querida. Estoy comprando mi primer apartamento propio a los 68 años, respondí con orgullo. Ramona sonrió ampliamente. Eso es hermoso, señora. Felicidades. Mi abuela también compró su casa a los 70, después de divorciarse de mi abuelo. Me dijo que fueron los mejores años de su vida, compartió Ramona mientras procesaba el cheque. Sus palabras me dieron esperanza. No era demasiado tarde. Nunca era demasiado tarde para empezar de nuevo. El jueves por la noche, un día antes de firmar las escrituras, Eduardo apareció en el edificio de Carmen. No sé cómo consiguió la dirección, probablemente investigó con algún conocido o siguió alguna pista de mis redes sociales. Tocó el intercomunicador insistentemente hasta que Carmen contestó. ¿Quién?, preguntó Carmen con tono seco. Soy Eduardo, el hijo de Josefina. Necesito hablar con mi mamá. Escuché su voz a través del pequeño parlante. Carmen me miró preguntándome con los ojos qué quería hacer. Respiré profundo. Déjalo subir. Pero tú te quedas aquí conmigo, dije, y Carmen asintió. Minutos después, Eduardo tocaba la puerta del apartamento. Cuando abrí, me sorprendió verlo tan desmejorado. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada, el cabello despeinado. No se veía como el ingeniero exitoso que presumía ser. Mamá, dijo, y su voz se quebró un poco. Eduardo, respondí sin moverme de la entrada, sin invitarlo a pasar. ¿Podemos hablar?, preguntó mirando hacia adentro del apartamento donde Carmen estaba de pie con los brazos cruzados, como una guardiana. Aquí está bien, dije. Eduardo suspiró y se pasó la mano por el cabello. Mamá, esto se salió de control. Sé que Graciela y yo nos equivocamos. No debimos tomar tu tarjeta sin permiso. Pero tampoco tenías que irte así, sin avisar, dejándonos preocupados. Empezó Eduardo con ese tono que usaba cuando quería parecer razonable, pero en realidad solo estaba tratando de manipular. Eduardo, yo te dejé una nota explicando exactamente por qué me iba. No fue impulsivo, fue necesario, respondí manteniendo la calma. Pero mamá, somos familia. Las familias se perdonan. Las familias resuelven sus problemas juntas. No huyendo, dijo Eduardo dando un paso más cerca. Las familias también se respetan, Eduardo. Y tú no me has respetado en años. Solo que yo estaba tan acostumbrada al maltrato que dejé de notarlo, dije sintiendo como las palabras salían con más fuerza de la que esperaba. ¿Maltrato? Mamá, jamás te maltratamos. Te dimos un techo,
comida, todo lo que necesitabas, protestó Eduardo elevando la voz. Me diste un cuarto del tamaño de una despensa. Me hiciste sentir que cada bocado de comida que comía era un favor. Me trataste como sirvienta y no como madre. Y cuando junté dinero con 40 años de trabajo, intentaste robármelo, dije, y cada palabra fue como liberar un peso que había cargado demasiado tiempo. No íbamos a robarte nada. Solo iban a hacer algunas cosas para la casa donde tú también vives. No es robo, mamá, es compartir en familia, gritó Eduardo perdiendo la compostura. $82,000 no es compartir, Eduardo. Es robar. Y yo nunca autoricé ese gasto, respondí sin alzar la voz, lo cual pareció frustrarlo aún más. Bien, está bien. Admito que fue mucho. Graciela se emocionó viendo todas esas cosas en oferta. Pero podemos arreglarlo. Vuelve a casa y te prometo que nada de esto volverá a pasar, dijo Eduardo cambiando de táctica, ahora con tono suplicante. No voy a volver, Eduardo. Mañana firmo las escrituras de mi nuevo apartamento. Me mudo el fin de semana. Ya tomé mi decisión, dije, y vi cómo su cara pasaba de súplica a shock. ¿Ya compraste un apartamento? ¿Sin consultármelo? Mamá, eso es una locura. ¿Y si te estafaron? ¿Y si es un mal negocio? Yo debí revisar esas cosas contigo, dijo Eduardo casi entrando en pánico. Tengo un notario, un abogado, todo legal y verificado. No necesitaba tu permiso, Eduardo. Soy una adulta de 68 años con plenas facultades mentales. Puedo tomar mis propias decisiones, expliqué con paciencia. Eduardo se quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de decirle. Vi cómo sus ojos se movían rápidamente, calculando, pensando en su siguiente movimiento. ¿Y el dinero? ¿Cuánto te queda después de comprar ese apartamento?, preguntó, y ahí estaba la verdadera razón de su visita. No venía por mí, venía por mi dinero. Eso no es asunto tuyo, Eduardo, respondí firmemente. Claro que es mi asunto. Soy tu hijo, tu única familia. Tengo derecho a saber cómo estás manejando tus finanzas. A tu edad puedes cometer errores de juicio, dijo Eduardo con ese tono paternalista que tanto me molestaba. A mi edad tengo más experiencia y sabiduría que tú. He manejado mi dinero durante 40 años sin cometer errores. No voy a empezar ahora, dije cruzándome de brazos. Mamá, seamos honestos. Ese dinero también es un poco mío. Yo te he mantenido durante 20 años. Te he dado casa, comida, servicios. Eso tiene un valor. Si lo calculamos, probablemente te debo poco o nada, dijo Eduardo, y sus palabras me cayeron como un balde de agua helada. Carmen dio un paso adelante desde adentro del apartamento. Jovencito, creo que es momento de que te vayas. Ya escuchaste a tu madre. Ella tomó su decisión y tú no tienes ningún derecho sobre su dinero, intervino Carmen con voz firme. Usted no se meta, señora. Esto es entre mi mamá y yo, respondió Eduardo con grosería. Esta es mi casa y puedo meterme cuando se me dé la gana. Y te voy a pedir que te vayas ahora mismo o llamo a seguridad, dijo Carmen sacando su teléfono. Eduardo me miró con una mezcla de rabia y desesperación. ¿Esto es lo que quieres, mamá? ¿Romper nuestra familia? ¿Dejar que extraños se metan entre nosotros?, preguntó señalando a Carmen. Carmen no es una extraña. Ha sido mi amiga durante 40 años. Ha estado a mi lado en momentos donde tú ni siquiera existías. Y no, Eduardo, yo no estoy rompiendo la familia. La familia se rompió cuando dejaste de verme como tu madre y empezaste a verme como tu cajero automático, dije sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir, pero yo las contuve. No puedo creer que estés haciendo esto. Graciela tenía razón sobre ti. Dijo que eras egoísta, que solo pensabas en ti misma, y yo la defendía. Qué tonto fui, dijo Eduardo con veneno en cada palabra. Esas palabras dolieron más de lo que quise admitir. Pero también me confirmaron lo que ya sabía. Graciela había envenenado a mi hijo contra mí durante años, y él la había dejado. Si eso es lo que piensas de mí, entonces es mejor que me vaya de tu vida. No quiero ser una carga para nadie, dije con voz temblorosa. Bien. Perfecto. Vete a tu apartamento. Vive sola. Pero no vengas corriendo cuando te enfermes o necesites ayuda.
No vuelvas cuando te des cuenta de que cometiste un error, dijo Eduardo dándose la vuelta para irse. Eduardo, lo llamé, y él se detuvo sin voltear. Te quiero. Siempre te voy a querer. Eres mi hijo. Pero ya no puedo vivir sacrificando mi dignidad por tu comodidad. Espero que algún día entiendas eso. Eduardo no respondió. Simplemente siguió caminando hacia el elevador. Lo vi entrar, lo vi presionar el botón, lo vi desaparecer detrás de las puertas que se cerraban. Y con esas puertas se cerró también una etapa de mi vida. Carmen me abrazó mientras yo finalmente me permitía llorar. Lloré por los 20 años perdidos, por la relación rota con mi hijo, por la familia que pudo ser pero nunca fue. Pero también lloré de alivio, porque sabía que había tomado la decisión correcta, aunque doliera. Esa noche casi no dormí. Di vueltas en el sofá cama repasando la conversación con Eduardo, cuestionándome si había sido demasiado dura, preguntándome si debí darle otra oportunidad. Pero cada vez que pensaba en volver, recordaba los 20 años de humillaciones pequeñas y grandes, recordaba el intento de robo, recordaba todas las veces que me hicieron sentir invisible. No podía volver. Por primera vez en mi vida, tenía que elegirme a mí misma. El viernes amaneció soleado y hermoso, como si el universo estuviera celebrando conmigo. Carmen y yo nos vestimos con nuestras mejores ropas. Ella insistió en acompañarme a la notaría. Este es uno de los días más importantes de tu vida, Josefina. No lo vas a vivir sola, dijo Carmen mientras se ponía su blusa de seda color crema, la que reservaba para ocasiones especiales. Llegamos a la notaría 15 minutos antes de la hora acordada. El señor Benjamín ya estaba ahí, junto con Fernando el notario. Ambos nos recibieron con sonrisas. Buenos días, señora Josefina. ¿Lista para ser propietaria?, preguntó Fernando con calidez. Más que lista, respondí con una sonrisa enorme. El proceso duró casi 2 horas. Hubo que firmar tantos papeles que perdí la cuenta. Escrituras, certificados, declaraciones juradas, recibos. Fernando me explicó cada documento con paciencia, asegurándose de que entendiera exactamente qué estaba firmando. Cuando llegó el momento de entregar el cheque de $50,000, mi mano tembló ligeramente. Era casi todo lo que tenía. Pero miré a Carmen, que me sonreía con orgullo, y recordé por qué estaba haciendo esto. Puse el cheque sobre la mesa. El señor Benjamín lo revisó, asintió satisfecho, y Fernando lo procesó oficialmente. Muy bien, señora Josefina. Con esto completamos la transacción. Este apartamento ahora es legalmente suyo. Aquí están las escrituras con su nombre, las llaves y los documentos del edificio. Felicidades por su nuevo hogar, dijo Fernando entregándome un sobre grueso con todos los papeles y un llavero con 3 llaves. Tomé las llaves en mi mano y las sostuve como si fueran el tesoro más valioso del mundo. Y para mí, lo eran. Esas llaves representaban libertad, dignidad, independencia. Representaban el final de una etapa oscura y el comienzo de algo nuevo. Gracias, Fernando. Gracias, señor Benjamín. No saben lo que esto significa para mí, dije con voz quebrada por la emoción. Créame que lo sé, señora Josefina. He visto muchas transacciones en mi vida, pero pocas con tanta carga emocional como esta. Espero que sea muy feliz en su nuevo hogar, dijo Fernando con sinceridad. Salimos de la notaría y Carmen prácticamente gritó de emoción en la calle. Lo hiciste. Eres dueña de tu propia casa. A los 68 años recuperaste tu vida, gritaba Carmen mientras me abrazaba y dábamos vueltas en la acera como 2 niñas locas. La gente que pasaba nos miraba con curiosidad, algunos sonreían al ver nuestra alegría. Una señora mayor se detuvo y nos preguntó qué celebrábamos. Acabo de comprar mi primer apartamento, le dije con orgullo. ¡Ay, qué hermoso! Felicidades, mijita. Nunca es tarde para cumplir sueños, dijo la señora con una sonrisa cálida antes de seguir su camino. Carmen y yo fuimos directo al apartamento. Quería verlo de nuevo, ahora que era oficialmente mío. Abrí la puerta con manos temblorosas, metí la llave en la cerradura, giré y empujé. El apartamento estaba exactamente como lo recordaba. Vacío, con olor a limpio, lleno de luz entrando por el ventanal. Pero ahora se veía diferente. Ahora no era solo un espacio bonito. Era mi espacio. Mi hogar.
Caminé lentamente por cada rincón, tocando las paredes, imaginando dónde pondría cada mueble, visualizando mi vida ahí. La mesa junto al ventanal donde tomaría café cada mañana. El sofá frente a la tele donde descansaría sin miedo de que alguien me dijera que estorbaba. La cama en mi habitación donde dormiría en paz. Es perfecto, Josefina. Es absolutamente perfecto, dijo Carmen con lágrimas en los ojos. Sí, lo es, respondí, también llorando, pero esta vez de felicidad pura. Pasamos el resto del día limpiando el apartamento de arriba abajo, aunque ya estaba bastante limpio. Pero yo quería dejarlo impecable antes de traer mis cosas. Carmen trajo productos de limpieza, trapos, escobas, y trabajamos juntas como en los viejos tiempos cuando éramos jóvenes y limpiábamos casas ajenas. El sábado por la mañana, Carmen organizó un pequeño ejército de ayuda. Llamó a su sobrina Antonia, una chica fuerte de 30 años que trabajaba en una mudanza. Antonia llegó con su camioneta y 2 amigos que nos ayudaron a trasladar todos los muebles que habíamos comprado durante la semana. Fue hermoso ver cómo mi apartamento vacío se iba llenando de vida. La mesa de comedor quedó perfecta junto al ventanal. El sofá encajó exactamente en la sala. La cama se veía majestuosa en mi habitación, con las sábanas nuevas que Carmen me había regalado. Cada objeto en su lugar, cada espacio pensado para mi comodidad. Antonia y sus amigos fueron increíblemente amables. Se negaron a cobrarme la mudanza completa. Señora Josefina, cualquier amiga de mi tía Carmen es amiga nuestra. Solo páganos la gasolina y estamos bien, dijo Antonia con una sonrisa genuina. Le di $100 a pesar de sus protestas. Era lo menos que podía hacer por su ayuda y su bondad. Para el mediodía, el apartamento estaba completamente instalado. No era lujoso ni moderno, pero era acogedor y funcional. Las cortinas que compramos le daban un toque cálido. Las pocas fotografías que tenía, ahora enmarcadas y colgadas en las paredes, le daban personalidad. Mis plantas en el pequeño balcón le daban vida. Carmen insistió en quedarse a ayudarme a organizar la cocina. Acomodamos las ollas, los platos, los vasos, los cubiertos. Cada gabinete tenía su propósito, cada espacio estaba optimizado. Mañana vamos al mercado y compramos comida para llenar tu refrigerador, dijo Carmen mientras limpiaba los estantes antes de poner los platos. Carmen, ya has hecho demasiado por mí. No sé cómo voy a pagarte todo esto, dije sintiéndome abrumada por su generosidad. No me vas a pagar nada. Los amigos no se pagan, se apoyan. Además, tú harías lo mismo por mí, respondió Carmen abrazándome. Tenía razón. Lo haría. Pero eso no hacía que me sintiera menos agradecida. Esa noche, mi primera noche en mi propio apartamento, Carmen se fue a su casa después de asegurarse 1000 veces de que yo estaría bien sola. Me quedé parada en medio de mi sala, mirando alrededor, todavía sin poder creer que todo esto era mío. Me preparé una taza de té en mi cocina, usando mi tetera, mi taza, mi agua. Me senté en mi sillón frente a mi ventana y miré hacia afuera. El parque estaba iluminado con farolas tenues. Algunas personas paseaban perros, otras simplemente caminaban disfrutando la noche fresca. Por primera vez en 20 años, no sentí ansiedad. No había tensión en el aire. No había miedo de escuchar pasos acercándose con quejas o exigencias. Solo había paz. Silencio. Libertad. Me permití llorar de nuevo, pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de dolor ni de rabia. Eran de alivio, de gratitud, de esperanza. Había logrado salir. Había logrado salvarme a mí misma. El domingo fue el día más tranquilo que tuve en años. Desperté sin alarma, dejando que mi cuerpo descansara todo lo que necesitara. Eran las 9 de la mañana cuando finalmente abrí los ojos, y lo primero que vi fue el techo de mi propia habitación, en mi propia casa. Me levanté despacio, sin prisa. Preparé café en mi cocina, usando la cafetera que encontré en una venta de garaje. El aroma llenó todo el apartamento y me hizo sonreír. Llevé mi taza al ventanal y me senté ahí durante 1 hora, simplemente mirando, pensando, sintiendo. Carmen llegó al mediodía como había prometido, trayendo una olla enorme de sopa de pollo que había preparado en la mañana. Para que tengas comida para toda la semana. Y también traje pan fresco de la panadería, dijo Carmen entrando con sus bolsas llenas. Almorzamos juntas en mi nueva mesa, charlando sobre todo y nada.
Me contó sobre su familia, sobre sus planes de visitar a su hija el próximo mes, sobre la nueva serie que estaba viendo en la televisión. Conversaciones simples, cotidianas, hermosas en su normalidad. ¿Has sabido algo de Eduardo?, preguntó Carmen con cautela mientras lavábamos los platos. No, y no espero saber. Él dejó muy claro que para él fui egoísta al tomar esta decisión. Probablemente necesite tiempo para procesarlo. O tal vez nunca lo entienda. De cualquier manera, ya no puedo hacer nada al respecto, respondí secando un plato. ¿Te duele?, preguntó Carmen mirándome directamente. Mucho. Es mi hijo. Siempre me va a doler. Pero el dolor de perderlo es menor que el dolor de perderme a mí misma, dije con honestidad. Carmen asintió con comprensión y no dijo nada más sobre el tema. Ya no había nada que decir. Los días siguientes fueron de adaptación. Aprendí las rutinas de mi edificio, conocí a algunos vecinos, descubrí las tiendas cercanas. Había un mercado a 2 cuadras donde vendían frutas y verduras frescas. Una panadería a 3 cuadras donde hacían el pan más delicioso que había probado. Una farmacia a la esquina atendida por una señora amable llamada Graciela, irónicamente, pero una Graciela completamente diferente a la que conocía. Me hice una rutina simple pero satisfactoria. Despertaba temprano, preparaba café, desayunaba mirando el parque. Luego hacía las tareas domésticas a mi propio ritmo, sin presiones. En las tardes leía o veía televisión, programas que yo elegía sin tener que negociar con nadie. En las noches cocinaba para mí, porciones pequeñas de comidas que me gustaban. Una semana después de mudarme, recibí un mensaje de Eduardo. No lo había bloqueado, aunque Carmen me había sugerido hacerlo. Parte de mí todavía tenía esperanza de que mi hijo recapacitara. El mensaje decía: «Mamá, Graciela y yo fuimos a la casa que dejaste. Necesitamos saber si vas a volver a recoger algo o si podemos disponer de las cosas que quedan en tu habitación». Disponer. ¡Qué palabra tan fría! Como si los 20 años de mi vida en esa casa pudieran simplemente disponerse. Respondí: «Eduardo, puedes donar o tirar lo que quede. Yo ya saqué todo lo que era importante para mí. La ropa vieja y los trastos que quedaron no los necesito». No hubo respuesta después de eso. 2 semanas después, estaba en el mercado comprando verduras cuando vi a Graciela. Ella también me vio. Por un momento nos quedamos mirándonos a distancia, cada una evaluando a la otra. Esperaba que se acercara, que dijera algo hiriente, que causara una escena. Pero simplemente dio la vuelta y se fue en dirección contraria. Fue extraño sentir alivio en lugar de dolor. Significaba que realmente había logrado cerrar ese capítulo. Un mes después de mudarme, Carmen organizó una pequeña cena en mi apartamento. Invitó a su sobrina Antonia, a su prima Benita, y a 2 amigas más del edificio donde vivía. Éramos 6 mujeres de diferentes edades compartiendo comida, risas y historias. Antonia nos contó sobre su trabajo en la compañía de mudanzas, todas las cosas extrañas que había visto, las familias que había ayudado. Benita compartió recetas de cocina que su abuela le había enseñado. Las amigas de Carmen hablaron sobre sus viajes soñados, lugares que querían conocer antes de ser demasiado viejas. ¿Y tú, Josefina? ¿Qué sueños tienes ahora que tienes tu propia casa?, preguntó Antonia con curiosidad genuina. La pregunta me tomó por sorpresa. Había estado tan enfocada en sobrevivir, en escapar, en establecerme, que no había pensado en sueños más allá de tener mi propio espacio. No sé, respondí honestamente. Creo que mi sueño era esto: tener un lugar propio. Pero ahora que lo tengo, supongo que puedo empezar a soñar con otras cosas. Pues tienes que soñar en grande, Josefina. Todavía eres joven. 68 no es nada. Mi mamá tiene 82 y acaba de aprender a nadar, dijo Benita con entusiasmo. Esa noche, después de que todas se fueron, me quedé pensando en esa pregunta. ¿Qué quería hacer con el resto de mi vida? Tenía mi apartamento, tenía $75,000 en el banco, tenía salud, tenía tiempo. ¿Qué haría con todo eso? La respuesta llegó una semana después de manera inesperada. Estaba en el parque frente a mi edificio, sentada en una banca disfrutando el sol de la tarde, cuando una señora mayor se sentó a mi lado. Tenía que tener al menos 80 años, pero se movía con energía y alegría. «Hermoso día, ¿verdad?», dijo la señora con una sonrisa. «Hermoso», respondí. «Vive por aquí»,
Preguntó señalando hacia los edificios. Sí, acabo de mudarme hace un mes. En ese edificio, el segundo piso, dije señalando mi ventana. Ah, qué bien. Yo vivo al otro lado del parque. Vengo aquí todos los días a caminar. Los doctores dicen que es bueno para el corazón, pero yo vengo porque me gusta ver a la gente, ver a los niños jugar, ver la vida pasar, dijo la señora con filosofía. Hablamos durante casi una hora. Me contó que se llamaba Antonia, que había enviudado hace 10 años, que tenía 5 hijos todos viviendo en diferentes ciudades. Me contó que había aprendido a vivir sola y que ahora era la época más feliz de su vida. Cuando estaba casada, siempre tenía que pensar en el primero. ¿Qué quería comer? ¿Qué quería hacer? ¿Cómo se sentía? Cuando mis hijos eran pequeños, todo era para ellos. Nunca había tiempo para mí. Pero ahora puedo hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Y es liberador, explicó Antonia con los ojos brillantes. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Era exactamente lo que yo estaba empezando a descubrir. Los meses siguientes fueron de puro redescubrimiento. Me inscribí en una clase de tejido en el centro comunitario. Algo que siempre había querido hacer, pero nunca tuve tiempo. Conocí a un grupo de mujeres maravillosas, todas en situaciones similares, todas redescubriendo quiénes eran más allá de ser madres, esposas o cuidadoras. También empecé a caminar todas las mañanas por el parque. Media hora cada día que se convirtió en mi momento sagrado. Escuchaba los pájaros, sentía el aire fresco, observaba cómo la ciudad despertaba. Era meditativo, sanador. Carmen y yo desarrollamos una rutina de almorzar juntas todos los miércoles, alternando entre su apartamento y el mío. Esos almuerzos se convirtieron en el highlight de mi semana. Cocinábamos juntas, experimentábamos con nuevas recetas, nos reíamos de todo y de nada. 3 meses después de mudarme, recibí otro mensaje de Eduardo. Esta vez era diferente. Mamá, sé que no hemos hablado en meses. Sé que las cosas terminaron mal. He estado pensando mucho en todo lo que pasó. Graciela y yo estamos teniendo problemas. Ella quiere cosas que yo no puedo darle, siempre está insatisfecha, siempre quiere más. Y me di cuenta de algo, así trataba a ti también. Como si nunca fuera suficiente lo que dabas. Creo que entiendo ahora por qué te fuiste. No espero que me perdones, pero quería que supieras que lo entiendo. Leí el mensaje varias veces. Parte de mí quería responder inmediatamente, quería correr a abrazarlo, quería reconstruir todo. Pero otra parte, la parte que había aprendido a protegerme, me pedía cautela. Le mostré el mensaje a Carmen durante nuestro almuerzo del miércoles. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Carmen. Voy a responder, pero con límites claros. Él es mi hijo y lo amo, pero ya no puedo ser la madre que sacrifica todo por él. Si quiere una relación conmigo, tiene que ser en mis términos, dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Escribí una respuesta cuidadosa. Eduardo, aprecio tu mensaje y tu honestidad. Entender lo que pasó es el primer paso. Si quieres reconstruir nuestra relación, será bienvenido, pero tiene que ser diferente. Yo ya no soy la mamá que se deja manipular o maltratar. Tengo mi propia vida ahora, mi propio espacio, mis propios límites. Si puedes respetar eso, podemos empezar de nuevo. Te quiero, pero me quiero más a mí misma ahora. Mamá. Su respuesta llegó al día siguiente. Entiendo, mamá. ¿Podría visitarte algún día? Solo para ver cómo estás, cómo es tu nuevo apartamento. Sin Graciela, solo yo. Acordamos que vendría el domingo siguiente. Pasé toda la semana nerviosa, limpiando el apartamento obsesivamente aunque ya estaba limpio, cocinando y recocinando en mi mente qué le diría. El domingo llegó puntual a las 3 de la tarde. Cuando abrí la puerta, vi a un Eduardo diferente. Más delgado, con más canas, con ojos cansados pero también más suaves. Hola, mamá, dijo con voz temblorosa. Hola, hijo, respondí, y nos abrazamos en el umbral de la puerta. Fue un abrazo largo, sanador, lleno de cosas no dichas. Le mostré el apartamento. Recorrió cada espacio con atención, tocando los muebles, mirando las fotografías en las paredes, observando todo. Es hermoso, mamá. Es pequeño pero acogedor. Se siente como tú, dijo Eduardo con sinceridad. Nos sentamos en mi mesa junto al ventanal.
Le serví café y galletas que había comprado esa mañana. Hablamos durante horas. Eduardo me contó sobre sus problemas con Graciela, sobre cómo ella constantemente lo presionaba por más dinero, más cosas, más estatus. Me contó que había empezado terapia para entender sus patrones de comportamiento. El terapeuta me hizo ver que repetí con Graciela lo mismo que papá hizo contigo. La dejé tratarte mal porque yo quería mantener la paz en mi matrimonio, sin darme cuenta de que estaba sacrificando mi relación contigo, admitió Eduardo con lágrimas en los ojos. Eduardo, tu padre y tú son dos personas diferentes. Tu padre nos abandonó. Tú te quedaste, aunque de una manera distorsionada. El hecho de que ahora lo reconozcas significa que puedes cambiar, dije tomando su mano sobre la mesa. ¿Puedes perdonarme algún día?, preguntó Eduardo mirándome directamente. Ya te perdoné, hijo. El perdón no es para ti, es para mí. Para liberarme del resentimiento. Pero el perdón no significa olvidar o volver a como estábamos. Significa seguir adelante con límites más saludables, expliqué con calma. Eduardo asintió, entendiendo. ¿Graciela sabe que estás aquí?, pregunté. Sí. No le gustó, pero ya no le doy el poder de decidir sobre mis relaciones. Ese es otro cambio que estoy haciendo, respondió Eduardo con determinación. Nuestra relación después de ese día fue lenta pero genuina en su reconstrucción. Eduardo empezó a visitarme cada 2 semanas, siempre solo, siempre respetuoso de mi espacio y mi tiempo. Me preguntaba sobre mi vida, sobre mis actividades, sobre mis amigas. Me escuchaba de verdad, no solo esperando su turno para hablar. 6 meses después, Eduardo y Graciela se divorciaron. No me sorprendió. Algunas relaciones están construidas sobre cimientos tóxicos que eventualmente colapsan. Eduardo se mudó a un apartamento pequeño, similar al mío, y empezó su propia jornada de autodescubrimiento. Hoy, 1 año después de haberme mudado a mi apartamento, estoy sentada en mi sillón junto al ventanal viendo el atardecer sobre el parque. Tengo $75,000 en el banco, intactos. Mi apartamento está pagado completamente. Mi pensión de $500 al mes cubre mis gastos básicos. Vivo modestamente pero dignamente. Eduardo viene a visitarme cada 15 días. Nuestra relación no es perfecta, probablemente nunca lo será, pero es honesta. Él está aprendiendo a ser un mejor hijo, y yo estoy aprendiendo a ser una madre con límites saludables. Carmen sigue siendo mi roca, mi mejor amiga, mi familia elegida. Las mujeres de mi clase de tejido se han convertido en mi círculo social. Tengo planes de hacer un pequeño viaje el próximo año, algo que nunca me permití hacer. Mi vida no es extraordinaria. No tengo lujos ni aventuras espectaculares. Pero tengo algo que no tuve durante 20 años. Paz. Tengo mi propio espacio donde nadie me hace sentir que sobro. Tengo mi propio dinero que nadie intenta robarme. Tengo mi propia vida que nadie controla. A veces miro hacia atrás y me pregunto qué habría pasado si hubiera tenido el coraje de irme antes. Pero luego recuerdo que cada experiencia, incluso las dolorosas, me trajeron hasta aquí. Hasta este momento. Hasta esta paz. Tengo 69 años ahora. No sé cuántos años me quedan. Pero sé que cada día que vivo en este apartamento, en mi propio espacio, con mi propia dignidad intacta, es un día ganado. Es un día vivido para mí. Y eso, después de toda una vida de vivir para otros, es más valioso que cualquier cantidad de dinero en el banco.